Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga abundantemente. Iniciamos la primavera, inician las flores, es el inicio de las frutas, de lo verde. Esta va a ser una primavera y un verano, parece que caliente, pero Dios es bueno y traerá su lluvia a su tiempo para que el campo dé sus frutos. Pero nosotros también tenemos que dar frutos. Y vamos a hablar cómo son los frutos que tenemos que dar, la sabiduría de Dios. Vamos a enfocarnos a cómo conocer la sabiduría o cómo pedir la sabiduría. La Escritura dice en la carta a Santiago, el que le falte sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da abundantemente. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos toda la gloria, el poder y el honor. Señor, permítenos estar en tu presencia, permítenos conocerte cada día más, Señor, buscarte y buscar tu rostro todos los días, Señor, para que tu presencia llegue a nosotros y podamos tener la paz que tanto anhelamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía yo que estamos en tiempos de primavera, pero también hay tiempos difíciles. Traemos noticias de guerra y de probablemente guerra muy mundial. Que Dios se apiade de nosotros y que su Santo Espíritu pueda tocar los corazones de los que tienen el mando actualmente entre los gobernantes. Le pedimos eso a Dios. Dios, cuando Jesús vino a esta tierra, precisamente formó la tierra. En el principio dice que Dios estaba en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, con su sabiduría, comenzó a formar toda la creación. Y al final dice que era bueno y bueno en gran manera. Bueno, como les decía al principio, qué sabiduría de Dios tan grande y tan hermosa para poder crear todo lo que existe. El sol sale exactamente, el programa del sol a una hora determinada, la luna sale, los vientos traen nubes, también limpian el ambiente, el agua llueve y se llenan los mantos freáticos, la semilla corre por el viento y llega a otros lados y comienza a florecer en esta primavera. Es hermoso porque también vemos que a través del viento se poliniza muchas especies vegetales. El viento hace que corra el polen en las flores y comience su ciclo de vida. O sea, todo está realmente programado. No hace falta nada. Para Dios está claro todas las cosas. Lo único que hace falta es que el hombre entienda la grandeza de Dios. El hombre busque la presencia de Dios porque Él nos dio la tierra. De hecho, se la dio a Adán y le dijo, ten la tierra para que reines por ella. Pero Adán la perdió. Entonces el hombre, vino Jesús para restaurar todas las cosas. Cuando Jesús pisó la tierra, la gente que lo escuchaba se quedaba admirado de cómo hablaba, del poder que tenía y de la forma que hablaba. De hecho, cuando en una ocasión lo mandan detener, los alguaciles a detenerlo, no pudieron acercarse a él, porque al oírlo quedaban admirados. Cuando regresan con las autoridades y dicen, ¿por qué no lo prendieron? Dice, es que habla como ningún otro. Su sabiduría, su forma de hablar, nuestro Salvador era excelsa, era Dios en la tierra. La sabiduría de Dios en
un cuerpo humano en Jesús de Nazaret. Por eso la Escritura dice que busquemos la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Según el diccionario dice que es la capacidad del hombre para tener el entendimiento o para tener el conocimiento por experiencia y a través del tiempo. O a través del tiempo. Entonces, es el estudio de las cosas, de la búsqueda. Pero ¿qué dice la Escritura, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 2, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el versículo 10, en el versículo 7 dice, Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, cuando la sabiduría entre en tu corazón, Dios te da la sana sabiduría. Quiere decir que probablemente hay una sabiduría que no es sana, que no viene de Dios. Pues sí, la sabiduría del mal, ¿no? Hacen cosas malas. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, el mismo Santiago, en el capítulo 3 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de Dios, buena, pacífica, limpia, pura, llena de misericordia, sin hipocresía. Ahora, la sabiduría de Dios dice que da buenos frutos. En Gálatas 5 vemos los frutos de la sabiduría de Dios, que son a través del Espíritu Santo, que son a través de su presencia. Gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, misericordia, amor. Contra tales, dice, no hay ley. Entonces la sabiduría de Dios es buena. Por eso dice, nos invita a que la busquemos. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos entender la grandeza de Dios si la Escritura dice que somos templos de su Santo Espíritu, de su misma sabiduría? Cuando Jesús les comentaba, pisó la tierra, era la sabiduría andando. Pero Jesús nos prometió de su Espíritu Santo y también nos dice que Él nos usará y que no nos preocupemos qué debemos de hablar, de decir, porque Él pondrá en nuestra boca las palabras adecuadas cuando tengamos que presentar defensa. Bueno, pero profundicemos un poquito en la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría? Tenemos algunos ejemplos. Daniel, el profeta Daniel, dice la Escritura que había un rey que había tenido un sueño, pero no se acordaba del sueño. Y entonces él tenía magos, astrólogos, sabios, dice, les llamaba a sus sabios, y los manda a llamar y les dice, díganme, ¿qué soñé? Y la interpretación de mi sueño. Y si no, pues los voy a matar. Y entonces, pues los sabios dijeron, es imposible eso, no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces estaban destinados a la muerte. El rey estaba enojado. Pero allí existía un hombre judío, temeroso de Dios. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es el respeto a toda la obra de Dios, a todas sus ordenanzas y mandamientos. Estaba Daniel, profeta, y entonces dice, permítame, Dios es el que interpreta los sueños, no soy yo.
y le pide a Dios que le dé la revelación y la interpretación. Y Dios se la da. Cuando va con el rey, entonces le dice la interpretación y a qué se refería el sueño. Y Dios, el mismo Daniel le dice, no es mía la interpretación, la gloria es de Dios, solamente de Dios. Hay un ejemplo, porque el hombre más sabio que dice la Escritura, quiero que me acompañen al libro de Reyes, capítulo 1, dice que es el hombre más sabio que ha existido y que existirá, porque la sabiduría se la dio Dios a él. Bueno, en este capítulo está el rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón es hijo del rey David. Muere el rey David y su sucesor es Salomón, que significa pacificador o hombre de paz. Y este hombre dice que hacía lo que su padre hacía. Buscaba a Dios con toda su alma. Era un joven que empezaba a reinar. Y subía al monte alto y sacrificaba holocaustos para Jehová, para Dios. Entonces él adoraba a Dios. De hecho, un día sube y dice que 1000 holocaustos, o sea, 1000 becerros o 1000 corderos, matan para adorar a Dios en ese lugar. Y ese mismo día, en esa noche, Dios le habla a Salomón. Versículo 5 del capítulo 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, o sea, en la montaña, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Piensa en esto, que hoy mismo Dios te dijera, pide lo que quieras que yo te dé. Te voy a dar algo, lo que tú quieras, pídelo. En estos momentos, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Tendrías la respuesta? ¿Tendrías la necesidad de pedirle algo? ¿Qué le pedirías ahorita? Bueno, pues algunos tendrán necesidad de salud, otros de problemas en economía, otros por los hijos, en fin, hay tantas necesidades. Este hombre, joven rey, le dijo, tú hiciste misericordia a tu siervo David, o sea, a su padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, mi Padre que te buscó en verdad y con juicio, siempre anduvo buscando tu presencia y tú le diste misericordia. Y yo estoy aquí porque soy el producto de que mi Padre te amaba, te buscaba, te anhelaba. Ahora pues, Jehová, Dios mío, fíjense cómo le llama, Dios mío. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro, tú lo puedes hacer tuyo, Padre mío, que estás en el cielo. Así Salomón oraba, Dios mío. Tú me has puesto a mí, tu siervo, o sea, reconociendo que tú eres el Dios, por rey en este lugar de David mi padre. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, no sé qué hacer, en otras palabras. Me falta conocimiento, soy muy joven. Recordemos que mucha de la sabiduría es la experiencia del ser humano. Y tu siervo está en medio de un pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar en número por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esa es la oración que hizo Salomón. Déjame entender, en Segunda de Crónicas dice, dame sabiduría para comprender qué debo de hacer. O sea, si me espero a tener experiencias, entonces no sé qué voy a hacer. Pero si viene la sabiduría que es buena, perfecta, misericordiosa desde lo alto, entonces entenderé qué debo de hacer. Y dice la Escritura que eso agradó a Dios, eso le gustó, esa oración. Más adelante el mismo Dios le contesta, dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, sabiduría para poder ser un juez justo. Porque recordemos que el mismo Salomón dice que su padre andaba en verdad y en justicia delante de Dios, siempre con la verdad y siempre en justicia, actuando justamente. Eso es lo que le dice Dios, porque no has pedido tantas riquezas ni cosas tuyas, sino que has pedido para gobernar, para lo que fuiste hecho, creado, para tener un buen juicio ante las naciones. Entonces, he aquí yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado a conocer sabiduría y entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Qué regalo de Dios! No va a haber otro más sabio que Salomón. No hay. ¿Cómo era la sabiduría de Dios? Ahora, y aún le dice, te voy a dar riquezas y te voy a dar porvenir. ¿Qué le regaló Dios? Veamos en Proverbios, ¿quién es la sabiduría? ¿Cuál fue el regalo que Dios le dio a este joven rey? Dice en Proverbios capítulo 8 que ¿quién es la sabiduría? Aquí nos habla quién es la sabiduría. Dijimos que la sabiduría la da Dios. Dios se la dio a Salomón. ¿Pero qué le dio? ¿Cómo se la dio? Y aquí está en el capítulo 8. Dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas. Está hablando la sabiduría de Dios. Abriré mis labios para decirte cosas rectas. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas como persevera, cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Si yo he hallado la sabiduría, he hallado a Jesús. Y aquí describe, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, y hallo la ciencia del consejo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El que halla el camino de la sabiduría, halla la vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros, como entendemos el temor de Jehová,
entenderemos el camino y la vida, el amor hacia Él. Dice que Él nos hace apartar del mal. Y vemos claramente el ejemplo de José, el soñador. Cuando él tuvo la oportunidad de pecar, dijo, no puedo, porque temo a Jehová. Él me ha dado todo y no quiero apartarme de Él. Entonces, la sabiduría en la tierra es Jesús. Por eso Jesús es sabiduría de Dios, es el pan de vida, es el camino, es la verdad, es la vida. Dice la Escritura, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. En Juan capítulo 14 dice, el que me ama a mí ama al Padre. El que me ama al Padre, vendremos y estaremos con Él. El amor de Jesús, por tanto amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, ¿quién es la sabiduría? Es Jesús, Jesús en la tierra. Ahora, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, estás aceptando el paquete completo, la sabiduría de Dios en ti. Por eso dice el apóstol Pablo que somos templos del Espíritu Santo. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio. No hay otro camino. Él es el camino. Por veredas te llevaré, como si nos llevara de la mano. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Cómo dice Jesús o la sabiduría de Dios? Me poseía desde el principio. Jesús mismo dice, Padre, ahora muestra tu gloria como cuando estaba contigo antes que el mundo fuese. Ahí estaba Jesús, ahí estaba la sabiduría. Antes de la creación estaba con Él. Antes que los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, ahí estaba yo. Antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaste los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién es? Jesús. Ahí estaba yo. Precisamente cuando ora por los discípulos, dice, Padre, donde yo esté, para que ellos estén, porque yo estoy contigo, para que ellos estén conmigo, para que seamos uno solo. Quiero que ellos estén, cuando ora por sus discípulos y cuando ora por nosotros. Cuando formabas los cielos, ahí estaba yo, dice Jesús. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Ahí estaba Él. Siempre ha estado ahí con el Señor. Hay una parte en Apocalipsis capítulo 3, si me acompañan, vamos al capítulo 3, donde habla Dios a las iglesias y está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a una iglesia, la Odisea. Fíjense lo que dice, pongamos atención. Escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testigo fiel, el verdadero, Jesús, dice esto. Y luego comienza a decirle algo a la iglesia. Yo conozco tus obras, que tú eres frío, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y ahí los regaña.
Pero quiero ir más adelante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si le abres tu corazón a Dios, a Jesús, Él está a la puerta. Por eso dice que la sabiduría, pídela. Yo anhelo tener la sabiduría de Dios. O sea, Jesús en mi vida. Eso es lo que nos dice. Y estoy a la puerta. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es Jesús? Aquí estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una sola persona. El Espíritu le dice a la iglesia, el fiel y verdadero, el que está a la puerta y nos llama, nos habla de la unidad de Jesús, la sabiduría de Dios en una sola, Dios. Dios creó la sabiduría. Regresemos al libro de Proverbios. Dice, les repito, cuando formaba el círculo de la tierra, cuando formaba la tierra, ahí estaba Él. Por eso en esta etapa, cuando Dios formó la tierra, reformó la tierra, cuando estaba desordenada y vacía, ahí dice que el Espíritu se paseaba. El Espíritu de Dios, el mismo Dios en la tierra. Cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no se traspasasen, su mandamiento, ahí estaba yo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Este versículo es sumamente hermoso. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. La sabiduría, Dios, Jesús ahí. Su delicia de día en día. Imagínate cómo pudo haber sido ese momento cuando estaba formando los montes, cuando estaba formando, separando las aguas de los abismos, cuando estaba formando cada animal, cada ave, cuando cada día estaba la sabiduría de Dios. Jesús ahí, su Espíritu estando ahí presente, la Trinidad ahí. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son de los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, no lo menosprecies. Nos habla como hijos, nos habla nuestro Padre Celestial. Escuchémoslo. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Mas el que peca defrauda. El que me halle, hallará la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo te quiero invitar a este encuentro con Jesús, con la sabiduría de Dios, con la presencia. Quiero que, si tú gustas, decirle a Jesús, ven Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón. Quiero que entres a mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Ya te encontré, no te voy a soltar. Jesús, en esta tarde aborrecemos el mal, queremos el bien, te queremos a ti, Señor. Hoy te abrimos nuestro corazón para que entres tú y gobiernes. Hoy escuchamos la voz del Espíritu que nos dice, ábrele tu corazón a Dios. Hoy queremos que entres a nuestra vida. Si hay pecado en nuestra vida, límpianos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
pero ayúdanos. Ayúdanos a tener más sabiduría, más de ti, Señor. Queremos que tú gobiernes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que los llene de su amor y de su sabiduría.